Episodio número 318 de Pleno Emprendo. Mentora de productividad. Entrevista a Karina. En este episodio converso con Karina Silva, socióloga y fundadora de To Do It, quien logró cuadruplicar su facturación ayudando a profesionales y emprendedores a organizarse con foco y método. Hablamos de su programa Plan Estratégico Personal, un sistema claro y personalizado que ya impactó a más de 90 personas. Karina comparte cómo logró crear un servicio que no existía, donde puso a jugar la experiencia y conocimientos que venía acumulando durante más de 10 años. Nos cuenta cómo logró las primeras ventas de alto valor, cómo escaló hasta los niveles actuales y los desafíos que tuvo que enfrentar. Una entrevista clave para quienes quieran entender cómo hacer rentable su conocimiento. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio de Pleno Emprendo. Esta vez vamos a hablar con Cari y es un caso muy especial, como le contaba ella hace un ratito, porque tiene un servicio, tiene un programa que digamos que no viene del ámbito tradicional, sino que es algo que prácticamente no existe. Así que hoy nos va a contar cómo surgió y cómo lo hizo funcionar. Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Marian, ¿cómo andás? Espectacular. Acá andamos entonces con muchas ganas de meternos en tu caso. Esta entrevista nos la debíamos hace un montón de tiempo, la veíamos ahí posponiendo y bueno, por fin se dio. Así que vamos a meterle entonces, que hay un montón de cosas para charlar, hay un montón de cosas que parecen súper interesantes de tu caso. Así que contanos, Cari, brevemente, a ver qué es lo que haces, así la gente va teniendo como un contexto. Dale, obvio, te cuento. Bueno, mi nombre es Karina Silva, soy de Montevideo, Uruguay. De formación soy socióloga y tengo una maestría en gestión de la innovación. Hace más de 10 años me dedico a gerenciar proyectos, liderar distintas iniciativas. Trabajé en el ámbito corporativo, trabajé en el ámbito también público y de innovación. Pero bueno, de un tiempo a esta parte decidí fundar mi propia consultora. Sabía que tenía algo entre manos que estaba muy bueno y que no muchas personas pueden acceder a esta forma de encarar y avanzar. Y así fue que fundé mi consultora, que se llama To Do It, y que desde ya en 2022, 2023 empezó a dar sus primeros pasos y que justamente ayuda a profesionales, a emprendedores, a empresarios a dar el siguiente paso con foco, claridad e implementar su propio sistema de productividad y organización personal. Excelente. Dentro de la comunidad de Pleno Emprendo la conocen como la especialista en productividad. Está posicionada en la mente de todos como eso. Así que me parece que es súper interesante. Y bueno, como siempre acá traemos a gente que realmente tuvo un crecimiento no solamente desde el posicionamiento, desde el impacto positivo, sino también desde la facturación, porque como siempre decimos, ¿no? La facturación es una métrica, vamos a decir, del valor aportado a otras personas, ¿no? Del impacto positivo, porque nadie puede capturar más valor del que aporta. Entonces, Cari cuando llegó al mes había duplicado ya su facturación, alcanzando el objetivo primero que se había planteado, y después en el año siguiente lo cuadruplicó, vamos a decir, ¿no? En general. Así que no solamente vamos a hablar de cómo hizo, sino cómo hizo justamente con estos resultados. Digo, y acá quiero hacer un paréntesis, Cari, que siempre tengo ganas de decirlo, pero muchas veces en el mundo de internet hay un montón de gente hablando de un montón de cosas, y creo que hoy necesitamos que rápidamente nos digan qué logró esa persona con ese consejo que nos está dando, ¿no? O sea, desde dónde lo dice. Entonces, por eso siempre me gusta empezar por este lugar, donde cualitativamente durante toda la entrevista vos vas a contar esta transformación, pero cuantitativamente está bueno decirlo desde el principio, decir, che, mira, hoy Cari o sea, vive muy bien de lo que hace. Digo, no es que va a contar un proyecto que tiene, que suena lindo. No. Esto es la realidad, le está dando resultados reales, ¿sí? Entonces, está bueno siempre empezar por ahí para que vos puedas, el que está escuchando, elegir, decir, bueno, ¿sigo escuchando esto o no sigo escuchando esto, ¿no? O sea, ¿desde dónde me lo va a decir? Así que, si te interesa desde el lado de los resultados, entonces le vamos a dar por acá.
Y como un poco decía Cari, a mí me parecía súper interesante poder tener esta charla con ella, porque ella tiene un background que, como decía, es socióloga, tiene un posgrado, una maestría en gestión de la innovación, viene de trabajar con empresas de diferentes tamaños, etc. Y lo que está haciendo, básicamente, ayudar a las personas con un programa que está enfocado al foco y la productividad de las personas, es algo que básicamente no existe y no está como, si querés, institucionalizado, ¿no? O sea, no hay una carrera donde vos aprendas a hacer esto, ¿sí? Entonces, eso para mí es lo más interesante, porque hoy, en un mundo donde las cosas se mueven tan rápido, aparecen nuevos problemas que, por supuesto, la educación formal no está preparada para responder, para dar una respuesta, para dar una solución. Entonces ahí aparecen los emprendedores, como vos, Cari, que dicen, che, acá hay un problema que nadie está atendiendo, ¿no? Que nadie se está posicionando. Así que bueno, voy a probar de meterme. Entonces vamos a ese momento donde decís, che, me parece que acá hay algo, ¿no? O sea, ¿cuándo fue esa primera sensación, ese primer insight que vos dijiste, me parece que acá hay algo para hacer, ¿no? Sí, vos sabés que es tal cual lo que decís, Mariano, porque tiene que ver con que creo que nos han hecho creer que esta habilidad de organización, de productividad, de fijar metas y alcanzarlo a través de la concreción de planes, es algo innato. Es como, bueno, a algunos se les da y otros estamos destinados al fracaso. Y la realidad es que no, la realidad es que se aprende. El problema es que, como decías vos, no se aprende ni en la universidad, ni tampoco tenemos jefes o jefas que nos instruyan en esto, porque muchas veces ni ellos lo saben, ¿no? Ni ellos tienen una forma de generar una metodología para que hagamos esto que parece tan complejo simple, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? Hacer simple lo complejo. Y así fue como, bueno, después, y esto es tal cual lo que vos decís, ¿no? Esto de fusionar saberes, tengo mucha experiencia implementando proyectos, pero por otro lado también mucha formación en generar metodologías. Y ahí es donde empiezan como los legos a fusionarse, ¿no? Entonces, un poco lo que terminó dándose es que siempre está como este momento eureka, ¿no? El aha moment, ¿no? Y yo creo que un poco me pasó, pero fue la decantación de 10 años de trabajo, ¿no? Y la fusión de un montón de insights que se te van dando hasta que en un momento dije, ¿y qué es esto? ¿No? Y obviamente como llegó a mi mente en ese momento decir, esto es lo que yo quiero hacer, que es mi programa Plan Estratégico Personal, llegó en una versión 000, ¿no? O sea, hoy por hoy tengo una versión, no sé, la 12ª versión de este programa, que bueno, eso lo vamos a conversar un poquitito, cómo se da ese proceso de mejora continua. Pero en ese momento dije, es por acá, y la realidad es que quiero impactar en muchas personas. Hoy por el programa pasaron más de 90 personas. Y la realidad es que estas personas han logrado cambios increíbles. Y eso también es lo que en definitiva hace que cualquier emprendedor pueda seguir. Porque no es fácil la vida del emprendedor, es realmente dura. Vos lo has dicho varias veces, ¿no? Esto de que si te dicen lo que va a hacer, no sé si tomás ese rumbo. Pero cuando haces algo que sabés que está impactando a las personas, que le cambia la vida a la gente, ahí es donde aflora esto del propósito y la pasión, ¿no? Y te hace todos los días esforzarte un poco más, aunque cueste, aunque sea difícil. Y creo que en esa fusión entre el propósito y las habilidades reales que uno tiene y poner siempre el profesionalismo por delante, ahí se genera la diferencia. Y bueno, así un poco también nació en su momento el programa. Y obviamente, por otra parte, mi consultora nace en un punto de quiebre personal también, ¿no? Que creo que todos nos puede llegar a pasar. En mi caso me pasó estando en un viaje con mi esposo y nosotros teníamos posiciones de liderazgo los dos, éramos jefes de departamento los dos, vida bastante, como el destino estaba bastante escrito. Sí. Y dijimos, y bueno, y queremos que sea así, o sea, queremos que el destino siga las riendas de lo que está escrito. Me parece que no, me parece que no. Y ahí fue un punto de quiebre para nosotros y yo siempre le digo a mi esposo que no teníamos opción. Y él me dice, ¿cómo no teníamos opción? Teníamos opción, podríamos seguir haciendo lo que estaba predestinado a seguir. Le digo, no, porque ya estaba implementada la interrogante. Y cuando vos se te implanta la interrogante de decir, ¿qué hubiese pasado si? Listo. Ahí ya me parece que el juego cambia. Bueno, porque tenés ese marco mental también, ¿no? Es muy impresionante
¿Cuánto tiempo pasaron hasta renunciar, vamos a decir, de curiosidad nada más antes de comentarte alguna cosita? Mira, yo creo que... Desde el aha moment hasta el telegrama. 6 meses. Oh, buenísimo. Muy bien. 6 meses. Qué valentía. Sí, y creo que también fue esto, ¿no? No estábamos en el mismo momento los dos a lo largo de muchos años de pareja, y llegó un momento en el que los dos llegamos a esa conclusión, y ahí, bueno, fue donde también decidimos dar el salto. Qué bien. Los dos juntos, además. Qué jugado. Yo creo que sí, a ver, esto está buenísimo, esto de la vocación de emprender. Una vez escuché algo así como, mira, tenés que emprender si lo crees inevitable, ¿no? O sea, ¿qué es eso lo que vos estás diciendo en este momento? Tenés que emprender si no puedes concebir como una vida diferente a eso, ¿no? Como una vida vivida quizás trabajando para otro o lo que sea. Que no tiene nada malo, pero digo, o sea, no está bueno hacerlo, digo, porque ha estado muy de moda emprender en todas las últimas décadas, si querés. Y eso creo que ha traído muchos problemas a mucha gente, de emprender sin tener esa vocación, ¿no? Porque hay que tener, como decís, una vocación por el riesgo, por la incertidumbre, principalmente. Por la incertidumbre enorme, por una capacidad y una vocación de aprender transversalmente, no en profundidad nada más, sino como transversalmente en tiempo récord, ¿viste? Muchas veces, de equivocarte, de enfrentarte al rechazo de forma brutal. Entonces digo, hay una serie ahí como de habilidades y ni siquiera de skills, es más profundo, ¿viste? Como de predisposición vital hacia esos procesos que lo tenés que hacer si lo crees inevitable. No lo hagas. Y bueno, vamos a ver, ¿viste? Hay veces que, ahora ya no, porque siempre trabajamos con independientes, pero un momento que estaba trabajando más con gente que por ahí quería aprender, no sé qué, y me di cuenta que la persona que estaba en la duda no lo hacía nunca. O sea, la persona que no sabía sí y estaba probando, ¿viste? Es como, no, esto no va a funcionar, ¿entendés? Porque nunca funciona. O sea, ese es el tema. No es que vos podés probar a ver si funciona, porque no va a funcionar, nunca funciona. El tema es qué haces cuando no funciona, si querés. O sea, como la cuestión. Entonces digo, ahí cuando vos decís, estoy probando y no funcionó, chau, se terminó. Ahora, no estoy probando. O sea, esta va a ser mi vida, es diferente. Y otra cosa muy interesante que dijiste ahí, Cari, es, explicaste de alguna manera algo que yo le digo como el poder de cuando converge como tu conocimiento y tu experiencia y tu vocación, ¿no? En una propuesta de valor. Es como, tú dijiste, y bueno, pero fueron como 10 años, ¿no? de experiencias, de estudios, de conocimientos, etcétera, que sentiste que todo convergía en... ¿Convergía, sí? Todo convergía en una propuesta que era este nombre del programa, ¿cómo es? Me lo olvidé. Plan estratégico personal. Plan estratégico personal. Es como que decís, claro, todo este background es como que está orientado a este grupo de personas para esta promesa, ¿no? Vamos a decir. Entonces, si querés, esa sería como un poco la pregunta, lo que me interesa saber, decir, bueno, ¿cómo fueron esos primeros discernimientos respecto de qué grupo de personas eran los que querías servir, qué problemas tenían y cómo es que le ibas a ayudar, o sea, con qué propuesta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como te decía, esta es la, creo, 12ª versión que tengo de mi propuesta y mi programa, y creo que se trata un poco de también lo que decías, de que esto nunca se termina, ¿no? Y eso creo que es el gran acto de profesionalismo, que tiene que ver con siempre estar mirando cómo lo podemos hacer mejor y cómo lo podemos cambiar y modificar. Y un poco nací con una primera versión, un piloto y tengo como mucha experiencia en el pilotaje de proyectos, porque era parte de lo que hacía, entonces empecé con un piloto y se lo ofrecí gratis a un par de amigos que para mí encajaban con mi perfil de cliente ideal. Y fue de los mejores primeros pasos que pude dar, porque aprendí un montón. Y eso es también un cambio de mindset bastante fuerte, ¿no? Es como no estaba regalando mi tiempo, estaba ganando oro, porque esa información que me dieron ellos fue la clave para armar lo que hoy por hoy se transformó en algo muy distinto, pero fue ese primer paso, ¿no? Ese poder llevar a la acción lo que está muchas veces en nuestra mente y que creo que a veces construimos
edificios en el aire, cuando en realidad nuestros clientes, nuestros beneficiarios son quienes más saben los problemas que tienen, ¿no? En mi caso trabajo típicamente con, ya sean empresarios, emprendedores, pero también con profesionales independientes o profesionales que quieren desarrollarse en su carrera, quieren crecer en la organización en la que están, pero hay algo que les falta, ¿no? Son buenos en lo que hacen, son muy talentosos, o sea, trabajo con personas realmente que tienen mucho para dar, pero hay algo en el medio, un método, un sistema que se está permitiendo estructurar este pensamiento crítico, este pensamiento estratégico, que es el que creo que nos va a diferenciar a los profesionales en esta nueva era. Como vos decías, hay muchísima información, ni que hablar, está en juego la inteligencia artificial, y si nosotros no nos posicionamos en otro nivel de conversación, vamos a seguir estando en esa conversación donde en realidad no estamos sacando el mayor provecho de las herramientas, ni de nosotros mismos, ni de las que vayan surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, típicamente ayudamos a personas que te decía, son muy buenas en lo que hacen, pero que muchas veces sienten que procrastinan o patean las cosas importantes para adelante, que sienten que a veces trabajan todo el día, todo el santo día, pero no avanzan acorde a sus metas o sus objetivos, y muchas veces esto los hace sentir estancados, ya sea porque quieran emprender o ya sea porque quieren crecer en esa carrera y quieren poder potenciarse y pasar al siguiente nivel. Y creo que todos estos son síntomas que, por un lado, no se solucionan con tips ni con una nueva app, se solucionan siendo dueños de nuestro propio criterio, ¿no? O sea, teniendo esta capacidad de resolver problemas, esta capacidad de ser dueños de no solamente nuestro presente, nuestras agendas y cómo se gestiona nuestro tiempo, pero también siendo y teniendo la capacidad de definir escenarios futuros y alcanzarlos. Fíjate qué interesante y qué particular. Para mí es como que en esto hoy se está jugando como el partido de los negocios de servicios, ¿no? Como en esto que acabas de decir. Esto de no solamente que está toda la información disponible, sino que justamente empezó a ser como el problema, ¿entendés? Como el exceso de información disponible. Y fíjate que hoy ni siquiera con ChatGPT, que es una maravilla y nosotros lo usamos pero todo el tiempo, es una genialidad. Pero la realidad es que, digo, ¿por qué alguien te contrataría a vos, que lo hacen? ¿Por qué alguien me contrataría a mí o a Pleno Emprendo en general, que lo hacen, pagando un montón de guita? Si toda la información que está en tu programa o en mi programa está en ChatGPT. O sea, obvio que está. Y creo que ahí hay una cuestión de, bueno, pero la cuestión es, ¿qué pregunta hago? O sea, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Entendés? No tanto cuál es la respuesta a la información, sino cuál es la pregunta correcta, ¿no? Y cómo ordenamos esa información. Entonces hoy creo que el valor de que una persona, ¿no? En la cual vos confías, esto para mí ahí va, esto es otra gran clave de la actualidad, que tiene que ver con el poder que tiene la marca personal, porque un poco genera ese magnetismo de decir, mira, yo no sé qué es lo que hace esta persona, pero quiero eso, ¿no? Entonces es probable que a vos hoy te esté escuchando gente en tus redes y todo, que digan, mira, no termino de entender qué es lo que hace Cari, pero yo quiero eso, tipo me resuena, ¿no? Entonces uno genera como ese magnetismo a partir de lo que transmite, independientemente después de qué se trate, como la propuesta, la parte técnica, el proceso, ¿no? Que eso si querés sí es un commodity, digo, esas herramientas son commodities, no hay nada que hayas inventado vos más allá de la invención del método ordenado de tal forma, o la del Pleno Emprendo también, digo. Entonces, ahí hoy se está jugando para mí como el partido, el entender cuál es el valor que nosotros le aportamos a otra persona para que nos dé un montón de plata y esté súper contento con eso. O sea, como si querés, porque es la síntesis de lo que es un negocio, ¿no? Vamos a decir. Y una cosa también muy interesante que vos estabas diciendo, que nosotros trabajamos mucho en la etapa de definición de nicho y propuesta, que vos podés ser, de alguna manera, hay muchísimas variables, pero para que se entienda fácil, puede ser muy específico en la herramienta y muy amplio en el tipo de persona, o viceversa, ¿no? O sea, vos, si tenés una herramienta muy específica, con un método específico, puedes vendérsela a personas muy diferentes
O al revés, pues a personas muy específicas tener un método como muy amplio que abarque muchas cosas, ¿no? Para situaciones muy específicas. El problema es que mucha gente hace amplio de las dos cosas. O sea, para todos algo muy amplio, ¿no? Entonces ahí es donde se diluye y nadie entiende si me puedes ayudar o no. Entonces fíjate que vos decís, no, pará, yo tengo un programa de productividad personal para que la persona se enfoque y pueda tomar decisiones estratégicas. Es muy específico. Entonces, bueno, ¿eso para quién es? No, bueno, puede ser para emprendedores, puede ser para empresarios, puede ser para personas que tengan alta demanda, digo, no importa. O sea, es como... Entonces digo, es un comentario sobre cómo es esa cuestión, ¿no? Que si especificamos por un lado, no por el otro. Muchas veces lo que sucede es que en vez de que sea algo específico para productividad, y que esté súper claro el mensaje, que está todo alineado, por ahí la propuesta es para mejorar tu vida, ¿viste? Decís, bueno, pero ¿qué significa mejorar mi vida? O sea, que voy a comer, a cambiar la alimentación, pues, y hace contenido de alimentación, contenido de entrenamiento, contenido de productividad personal, del libro, no sé qué. Te digo, no entiendo nada, ¿entendés? Entonces, ese es, si querés, dentro del mundo coaching, holístico, o sea, toda esa movida, si querés, que no viene de una profesión tradicional, les cuesta anclarse o enfocarse como en una herramienta. Y acá te pregunto, porque probablemente suceda, de que la persona viene atraída por esta propuesta principal, por este método, por esta herramienta, pero después en el proceso, obviamente se ve atravesado probablemente en todos los aspectos de su vida, ¿no? Si querés hacer un comentario sobre eso, buenísimo, porque es algo que siempre porque aparecen muchos miedos de elegir como un nicho y una propuesta específica, porque decís, no, pero a mí también me gusta un montón de cosas. Perfecto, no te preocupes que... Claro, es que justamente cuando nosotros queremos como cambiar algo en una persona a través de resultados concretos y enfocarnos en que realmente tenga resultados, van a haber muchos puntos que hay que trabajar. Pero eso le queda adentro, al dueño de negocio que se tiene que encargar de llevar a esa persona de ese punto A al punto B. Y es anecdótico para el cliente si cada pieza que va a mover, porque lo va a ver, lo va a vivir, o sea, si estás seguro de lo que haces, si sos profesional, eso va a suceder. Pero sí hay que ser muy claro con los resultados que va a obtener. Y creo que ahí es también donde la persona entiende lo que uno hace. Y que en el medio sí van a haber muchas piezas. Yo siempre digo, nuestro sistema tiene como 5 grandes pasos y cada paso, yo siempre les digo a mis clientes, es como una escalera en el proceso. Y uno no es más importante que otro. Es una sinergia constante y es una iteración constante, ¿no? Entonces, yo siempre digo, acá conmigo recetas mágicas no hay. Digo, tenés que trabajar conmigo. Ahora, lo que sí yo siempre garantizo es que si trabajás y probás, vas a tener resultados. Y esa es la gran llave y la gran clave, ¿no? O sea... entonces yo creo que tiene que ver, y me ha pasado, mirá, con distintos perfiles. Trabajé con una profesional que tenía un cargo junior, trabajaba muchas horas por día, aparte tenía no la mejor relación en su ámbito laboral con su superior, o sea que no le daban feedback, que ella no podía crecer porque no recibía ese feedback, entonces... y pasó por el programa y no solamente duplicó su sueldo porque cambió de trabajo, porque tiene una posición de manager ahora, trabaja en gran parte remoto y todo eso lo hizo en medio de un embarazo. Y tiene esto mucho que ver con esto que hablábamos de que creo que nos han hecho creer que o tengo vida profesional o tengo vida personal. Y cuando diseñamos un sistema de productividad personal, real, y no es un tema naif, no es un tema como cool decir que tenés que cuidar tu bienestar, es que en la medida que te cuides, vas a rendir más en tu trabajo, literalmente. Porque si no, lo otro es una cuerda que en algún momento está demasiado tensa, en algún momento se va a romper. Entonces podés seguir jugando ese juego, pero no es un juego a largo plazo. Un poco, hoy justo lanzamos un newsletter que habla de eso, ¿no? El pensamiento a corto, el pensamiento a largo. Y yo trabajo con las personas que quieren construir un pensamiento a largo plazo, ¿no? Pero después tengo otro caso de un gerente de una empresa química nacional bastante importante, era gerente de administración y finanzas, muy bueno, un genio, pero le faltaba un sistema de organización y productividad personal para él y para trabajar con sus equipos. Y durante el paso por el programa
él hace 2 días, porque me mandó un miembro de su equipo también para trabajar con nosotros en la consultora, hace 3 días, no te miento, 3 días, me llama y me dice, te cuento que no solamente pasé a ser directora en la empresa, o sea, tengo posición en la mesa central de toma de decisiones, sino que ahora soy el gerente general. Entonces, esto no tiene que ver con la formación que tengas, y lo vas a poder llevar como al punto de quiebre o esa área de mejora que realmente requiere de vos este posicionamiento estratégico, esta forma de ser dueños de nuestra realidad, nuestro presente y nuestro futuro, pero también hacerlo con paz mental, con seguridad, con confianza, sabiendo que estoy tomando buenas decisiones. No porque no me vuelva a equivocar, sino porque tengo la capacidad de tener la foto 360, que creo que en este mundo de abrume, de demasiada información, nos perdemos. Hay mucho barullo y perdemos claridad y foco. Totalmente. Qué interesante. Esto realmente me llama poderosamente la atención. Cómo las personas que se dedican principalmente a la, vamos a decir, consultoría, acompañamiento, programas de transformación, porque pongámosle el nombre que quieran, pero básicamente es como, bueno, mira, la otra persona es nuestro cliente, paciente, alumno, es el protagonista, y nosotros lo que hacemos es como darle el mapa adecuado para ir de un punto no deseado a un punto deseado, ¿no? Vamos a poner eso como general. Lo hace vos, lo hago yo, lo hacemos, muchos clientes lo hacen. En realidad todos en el fondo, pero como muy claramente en este tipo de programas o de servicios. Y fíjate ahí la gran importancia de primero elegir un grupo de personas, como decíamos siempre, que vos puedas generar una transformación. Como decimos siempre, ¿no? Tu nicho es aquella persona que con unos minutos de tu tiempo puede tener décadas de resultados, ¿no? Entonces, vos por ahí hablaste 1 hora con una persona, hizo un cambio que le reporta beneficios por literalmente décadas, o sea, hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es tu nicho, el que realmente puede generar una transformación importante. Si no hay una transformación importante, no es tu nicho, porque de alguna manera no vas a poder generar el valor percibido necesario para cobrar un ticket necesario para poder escalar ese negocio, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, no vas a poder tener un negocio muy rentable y con posibilidad de crecimiento si no generas una transformación muy importante en otra persona. De hecho, paréntesis, muchas veces trabajando con personas avanzadas que por ahí quieren escalar a 20, 30, 40, 50 o más por mes, lo primero que chequeamos es, yo le hago 2, 3 preguntas respecto de los márgenes y me doy cuenta de si están generando el valor percibido suficiente para poder cobrar lo suficiente y tener un costo de adquisición de cliente lógico para poder escalar y estructurar a futuro como ese servicio. Entonces, todo parte de ese valor increíble que le damos a la otra persona, ese valor extraordinario que le damos a otra persona en comparación con otros. Si nosotros cuando presentamos nuestra propuesta, la persona puede comparar el precio, dice, esto es un equivalente con otra persona, ahí es donde perdemos, seguro perdemos, ¿no? Ahora, cuando nosotros logramos diferenciarnos, que entre paréntesis muchas veces tiene que ver con el cómo expresamos nuestra propuesta, no con nuestro servicio en sí, y la persona no puede comparar el precio, elige si trabajar con nosotros o no, pero no lo puede comparar. Entonces ahí es donde ya empezamos a ganar este partido, ¿no? Y otra cosa también muy interesante que yo veo como factor en común, que me parece maravilloso también como concepto, en parte sobre lo que decíamos antes de cómo nosotros nos diferenciamos de la inteligencia artificial, de las cosas gratuitas, etcétera. Que nosotros cuando trabajamos personalmente con un método, con otra persona, logramos poder identificar con precisión el factor limitante que está teniendo esa persona para lograr el cambio, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo, esto que hablabas del autocuidado, ¿no? Vamos a poner ahí. Entonces, pues sí, bueno, ponele que, no sé, bueno, si querés contar, ¿cuáles son los grandes pilares o áreas, si querés, como de tu método? ¿Cuáles serían? Bueno, justamente como te contaba, tenemos como 5 grandes etapas que recorremos en el programa y que un poco hacen sentido con estas piezas que conforman ese puzzle. Una parte muy importante es autoconocimiento, ¿no? Que tiene que ver con, antes de ponernos como locos a atajar penales y querer resolver pendientes, mucho antes tenemos que ganar claridad.
¿no? ¿Dónde está nuestro norte? ¿Hacia dónde nos queremos mover? Esa es un punto de quiebre muy importante que nos hace poner esto freno de mano y decir, ¿a dónde quiero ir? Porque ningún rumbo va a ser el atinado si no tengo idea dónde está ese objetivo final, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un primer paso. Trabajamos mucho ahí, nos detenemos bastante tiempo para ganar esa claridad y empezar a tomar un poquito de control. Aparte hay varias, profundizamos bastante en conocernos y entender que tenemos que trabajar nuestras fortalezas, ¿no? No es todo el tiempo trabajar en querer contrarrestar nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, pero si vos no haces aflorar tu fortaleza, vas a vivir una lucha constante de ser más o menos. Y lo que nosotros queremos es despegar, ¿no? Está buenísimo. Después tenemos una segunda gran etapa, un segundo bloque, digamos, de trabajo, donde lo que hacemos es pasar de la bolsa de pendientes a los accionables concretos. Ahí sí empezamos a trabajar con técnicas nuestras, con métodos propios, esta forma de que pases del barullo, ¿no? De que es como un poco, dice David Allen, tener la mente como el agua, ¿no? Esta capacidad de decir, bueno, la mente es muy buena creando cosas nuevas, resolviendo problemas, no alojando información. Esa es una de las piezas fundamentales. Y esto lo bueno es que no tiene que depender necesariamente de tu fuerza de voluntad, de tu motivación. Hay sistemas para implementar esto y que no dependa de que si un día me levanto bien lo hago y si un día me levanto mal no lo hago, ¿no? Después hay un eje muy importante que tiene que ver con productividad en armonía. Entonces trabajamos esto es muy personalizado durante todo el proceso. Eso es algo súper importante porque no hay receta mágica, no hay tip que le funcione a todo el mundo. Al menos no nos paramos así desde la consultora. Entendemos que cada uno tiene que construir su modelo para que sea sostenible, ¿no? Entonces acá trabajamos mucho el tema de la productividad en armonía, esto de empezar a identificar qué cosas me funcionan a mí y me van a permitir a mí duplicar mi tiempo disponible para esos proyectos más importantes, sean personales o profesionales. Después tenemos un área muy fuerte que tiene que ver con que, yo siempre digo, yo genero personas autónomas, ¿no? Entonces, y seres críticos. Entonces, no terminás el proceso de trabajo con nosotros, de hecho, yo siempre digo como que recién arrancan cuando terminan, pero no terminás ese proceso diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Sino que vos tenés las herramientas para que sientas que el día de mañana podés implementar cualquier proyecto que te haga falta, y eso es como desarrollar esta capacidad de agencia, le llamo yo, ¿no? Esto de hacer y de ejecutar con criterio propio, sin estar todo el tiempo teniendo esta culpa de estar haciendo algo cuando debería estar haciendo otra cosa, o esta falta de libertad porque me pierdo en el barullo de todas las oportunidades o posibilidades que tendría. No, yo tengo claro hacia dónde voy, pero porque lo pude como construir, lo pude hacer tangible, ¿no? Esto de hacer tangible, lo que muchas veces es intangible. Y obviamente creamos en el marco del programa, hay un punto clave en el proceso, que es armar nuestro plan estratégico personal, ¿no? O sea, no solamente diseñar un objetivo y tener herramientas realmente potentes para definir objetivos con claridad, que sean útiles, pero también armar planes de acción. Esos planes de acción que en definitiva nos permitan ver mes a mes en qué debería enfocarme para avanzar hacia mis metas. Y como te lo venía contando, es como cada una de estas piezas sola no sirve de nada, si falta una, se siente. Entonces, el proceso fue el que hemos probado muchísimas veces, por decenas de casos, y nos hemos dado cuenta que cada una de estas puntas es clave, sumado a muchísimo acompañamiento, muchísimo seguimiento, que es una pata fundamental para que esto realmente se pueda implementar. Está espectacular, y fíjate cómo, de vuelta, hoy se dice que la propuesta de valor es el nuevo marketing, ¿no? Como que durante mucho tiempo, si querés, como el marketing, lo que se entiende, podríamos decir, como esa primera etapa de descubrimiento en el proceso de compra, era como la clave para poder vender. Acá estamos hablando más de comienzo de las redes sociales, vamos a decir, no sé, 2014, 15, 16, 17. El marketing hacía toda la diferencia, ¿no? Che, querías vender, bueno, hacía buen marketing, ¿no? Y hoy es como que, si querés, eso se volvió como un commodity y empezó a ser ya desde post-pandemia como la clave, si querés, como para poder despegar. Tiene mucho más que ver con el diseño de la propuesta de valor, ¿no? Y que todo este bloquecito que vos estuviste hablando, estás expresando con mucha claridad cómo es tu propuesta de valor. O sea, que entendemos tu problemática actual, que tenemos un lugar al cual llegar, que tenemos etapas que te vamos a llevar de la mano en ese paso a paso. Fíjate que estoy hablando desde la metodología de creación de propuesta y calza perfecto.
transmitís un montón de cuestiones que tienen que ver con aumentar el valor, vamos a decir, el porcentaje de probabilidad de éxito que percibe la persona, ¿viste? Como mirá, si te pasa esto, está esto, si te pasa lo otro, está lo otro, está pensado para vos. Hablas también de solucionar el problema y no jugar con el problema, decir, che, vas a ser autónomo al final, entonces eso también tiene como un valor muy importante. Entonces hay una serie de cosas ahí que están comunicadas con claridad que para mí es fundamental. Yo, de hecho, este viernes me pasó muy concretamente, y lo vemos siempre, que cuando las personas no están vendiendo, cuando están teniendo instancias de venta y no venden, lo primero que le preguntamos es, bueno, pará, la persona que se sentó con vos, ¿era una persona como para venderle? Porque si no, no, y no hay nada que hacer y tenemos que buscar personas que estén listas, ¿no? O sea, que sean leads calificados. Ahora, cuando la persona es la correcta, la parte que sigue no es la técnica de venta, no sé qué. Yo les digo, a ver, contame tu propuesta. A ver, contame de qué se trata. Bueno, no, mi propuesta en realidad, viste como se enroscan, súper lavado, volado, poco claro, qué sé yo. Le digo, mira, así no vas a vender nunca. O sea, no vas a vender. Por más que la persona venga con la plata en la mano, no le vas a vender. Porque no estás generando básicamente como la percepción de valor suficiente para que te quieran comprar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, o sea, la percepción de valor de la plata que vos le estás pidiendo, ponerle que sean $1000, es esta. Si vos, estoy haciendo con las manos para quien está escuchando como dos escalas diferentes. Entonces, la percepción de valor de la persona, si está por debajo de esos $1000, o sea, lo que considera la persona $1000 y lo que vos le estás ofreciendo está por debajo, no te va a comprar. Si está por arriba la percepción de valor, a partir de que la promesa es concreta, el porcentaje de éxito es elevado, el esfuerzo también que va a poner es lo mínimo posible, va a ser relativamente rápido, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde la persona va a decir, dale, vamos. O sea, le generas la seguridad necesaria como para poder desembolsar. Entonces, y ahí es el diseño de la propuesta de valor, y no solamente eso, sino la comunicación de la propuesta de valor es fundamental. O sea, digo, todas las personas que le va bien es porque ya tienen como aceitado ese proceso de comunicar el valor de lo que están haciendo, ¿no? Y de paso te pregunto ahí, Cari, para ya ir un poco más al proceso de venta, me parece súper interesante también que lo puedas compartir. ¿Cómo fue evolucionando, si querés, ese proceso y cómo es hoy? Sobre, bueno, cómo te descubre un desconocido que por ahí te necesita y no te conoce, que mucha gente tiene como esa gran pregunta. Dice, bueno, me llegan por recomendados, pero ¿cómo llego a esa persona que no me conoce? ¿Cómo hago para generar como una llamada, ¿viste? Como una cercanía, ese puente entre las redes, si querés, y la venta? Y finalmente, ¿cómo haces para convencerlos de que es una buena idea comprarte y de que te transfieran, básicamente? Sí, yo creo que ahí hay como bueno, varias etapas a recorrer y un punto principal es realmente ir entendiendo realmente cuál es tu potencial cliente, a la persona que realmente vas a poder ayudar y empezar a comunicar a esa persona, ¿no? O sea, empezar a hacer una real... y es algo que sigo trabajando y sigo potenciando y es parte de un crecimiento, pero tiene que ver con comunicarnos con claridad y eso me acuerdo que en un momento también contigo lo veíamos mucho, esto de hacer simple, y no por eso menos sofisticado, menos relevante, simple la comunicación, ¿no? Hacer llegar de forma directa el mensaje a la persona oportuna. Porque a veces creemos, y sobre todo si venimos capaz que del mundo más corporativo o académico, es como que nos tendemos a diluir un poco como en el tecnicismo, y para eso todo ese tecnicismo tiene que estar adentro de tu propuesta, ¿no? Para que sea relevante, potente y genere resultados. Pero la comunicación tenemos que ser lo más claros posibles y lineales. Entonces creo que ahí hay un elemento como muy fuerte. Y bueno, que trabajé mucho con Pleno Emprendo de cómo comunicar, cómo ser claro y cómo transmitir linealmente lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cuáles son, perdón, me da curiosidad, cuáles son como las frases, palabras que más resuenan así al principio de ese vínculo con tu cliente ideal? Bueno, una de las frases que me parece que como resuena bastante es esto de, lo hablamos al inicio, ¿no? Pero tengo talento, pero me organizo mal. Ahí va. No. Es como esa cosa de... Si soy bueno yo me doy cuenta que estoy para mí. Pero hay algo que no está funcionando y no tiene que ver con que no sepa. Entonces, y es duro porque estás ahí como, ¿no? En este embrete de decir, ¿pero qué es entonces? Y nuevamente, tiene mucho que ver con que no lo aprendemos en ningún otro lado. Ajá. Entonces, al final digo, bueno, esto es para los que nacen
con esta habilidad innata, ¿no? Y yo estoy condenado al olvido. Entonces, bueno, es ahí donde creo que entramos un poco nosotros. Después también otro punto importante es que nosotros tenemos una asesoría con la persona, sin compromiso, que para mí es fundamental porque es la que en definitiva nos permite conocer si podemos ayudar o no. A mí no me sirve de nada tener clientes que no tienen resultados. Sinceramente, no me importa. O sea, no tengo interés de que si no puedo ayudar a la persona y no es la persona indicada para nuestro tipo de servicio de acompañamiento y de consultoría, va a ser un dolor de cabeza para ambas partes, ¿no? Para la persona que viene a buscar algo que yo no le podía dar y para mí que medimos constantemente el resultado nosotros. O sea, yo vengo ya de la formación más profesional de socióloga, de medir todo el tiempo y medimos en línea de base, en el medio y al final. Y uno de los datos que para nosotros son súper potentes es que las personas que pasan a trabajar con nosotros, en promedio, aumentan su organización y productividad personal en más de un 50%. Y hay que medir las cosas, porque si no al final es como, ¿no? Vas a sentirte, yo siempre le digo, la vas a pasar bien, te va a gustar, pero a mí lo único que me importa es que cambies, ¿no? En última instancia lo único que voy a estar mirando es que vos generes un cambio real. Y bueno, y en esa etapa de conocer a la persona, entender realmente cuáles son sus dificultades, de qué punto viene, qué ha hecho, qué ha probado, qué no ha funcionado, es una instancia muy potente, que particularmente disfrutamos mucho la consultora porque también es un espacio donde la persona se lleva un montón, o sea, independientemente que decida trabajar con nosotros o no, y nosotros también nos llevamos mucho porque en definitiva seguimos, por un lado, aprendiendo y por otro lado encontrando a estas gemas que tienen mucho potencial, pero que esto les está faltando como un sistema para poder lograrlo. Y después, bueno, empiezan a trabajar con nosotros en todo un proceso de onboarding que tenemos con el equipo para que justamente puedan dar esos pasos y que puedan también sentir que atraviesan todo este proceso como de la mano, como decías vos, ¿no? Que creo que es súper importante porque es también nuestra responsabilidad hacer que este proceso sea con el menor costo posible el mayor resultado que pueda ser lograble, ¿no? En cada caso. ¿Y qué descubriste ahí? Lo pasaste medio por arriba y me interesa mucho como... porque a veces en servicios así tan que no existen, como venimos hablando, ¿no? Tan difíciles de explicar, digo, porque cuando uno, como te decía antes, te ponía el ejemplo, no sé si lo estamos grabando o no, de esto del cirujano de rodilla, que vos decís, bueno, tengo una rodilla mal, vas, no sé qué, o sea, el desafío pasa por otro lado, si querés por diferenciarte es más difícil, etcétera, pero el desafío que tiene esto muchas veces tiene que ver con el decir, bueno, ¿cómo explico lo que hago? Porque es realmente complejo. Y el escenario, si querés, ahí principal, en donde se da como esta batalla de comunicación y de comprensión del otro lado, es en esa llamada de venta, ¿no? Que yo sé que vos tenés. ¿Qué fuiste descubriendo con el tiempo que es más efectivo, menos efectivo, lo dejaste de hacer? ¿Qué insight fuiste teniendo ahí que nos quieras compartir respecto de, che, esto es lo importante acá, ¿no? Bueno, ahí hay algo que me gustaría compartir, que es un tema que tiene que ver con nosotros como dueños de empresa, que es la autoconfianza que nosotros tenemos, ¿no? Que es todo un proceso que hay que vivirlo. Yo creo que no hay pastilla mágica para ganar confianza, hay que transitar y avanzar, pero creo que a veces uno se puede terminar desviviendo en esa llamada, explicando y reexplicando y sacando todos los certificados que uno pueda tener. Están buenísimos tenerlos, pero que en ese punto y en ese momento la persona lo que tiene que entender con claridad es qué es lo que ofrezco, cómo lo voy a hacer y cuál es el resultado que va a obtener, con la mayor claridad posible. Y creo que uno de los aprendizajes es ir haciendo lo más simple y orientado al cliente ese encuentro, ¿no? Entonces, porque si ocupamos más de la mitad de la conversación, hay algo que está, creo, errado, porque es un espacio para la persona, primero para nosotros realmente validar si lo podemos ayudar, pero por otro lado, porque toda esa información que la persona nos da son insumos para nosotros poder explicarle cómo hacemos lo que hacemos. Hasta incluso traerle casos con los que ya hemos trabajado, que tienen similitud con... proceso que quiere, o sea, no es nuevo para nosotros, ya pasamos por ahí. Yo siempre les digo,
en las sesiones de asesoría y cuando estamos como haciendo este onboarding al cliente, le contamos con claridad, nosotros estamos en 5 países de América Latina, o sea, tenemos una diversidad cultural adentro del programa gigante, y tenemos todos los perfiles, desde psicólogos, abogados, médicos, hasta dueños de una startup tecnológica, dueños de empresas agropecuarias, o sea, la diversidad es gigante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto importante esto de entender que la persona lo que quiere es resolver una dificultad por la que llega. Y no es un stand-up nuestro, esa asesoría. Que me parece y que creo que hay que transitarlo. Hay que ir nosotros ganando confianza. La confianza te la da la experiencia, la confianza te la da el tener resultados. Totalmente. Entonces, todo eso te alimenta a decir, uy, che, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, mirá toda la gente que tiene buenos resultados, mirá la cantidad de gente que cambió su diaria y su futuro. Y que te empiezan a referenciar dentro de la consultora, o sea, que empiezan a traerte referenciados personas que ya pasaron por este proceso. Eso es buenísimo, ¿no? Y cuando sabes que estás impactando, porque también esto es una posibilidad de impactar a más personas, ¿no? El ser independiente, el abrir una consultora, te da la posibilidad de llegar a más, ¿no? A más personas. Pero bueno, esa experiencia es la que en definitiva te empieza a cambiar un poco el chip y entender que no tenés que estar validando nada, o sea, primero validate vos, confiar en lo que estás haciendo, para eso necesitas datos y medir, y en función de eso, orientarte mucho más al cliente. Es impresionante, digo, siempre esto siempre me sorprende como las personas con las cuales tengo esta entrevista, que han recorrido como este proceso, digo, más allá de Pleno Emprendo, como este proceso de construcción de resultados económicos a partir de su conocimiento, como tienen puntos en común, ¿no? Y como estos, más allá de que después haya particularidades, que uno tiene una llamada de venta con cierta estructura y el otro tiene una llamada, un encuentro, una consulta presencial porque viene el mundo de la salud, no importa. Pero tienen en común como las grandes bases, ¿no? Que esto que vos dijiste, acá la persona se sienta conmigo a solucionar un problema y yo lo tengo que escuchar y tengo que ser simple y concreta en cómo lo voy a ayudar. O sea, esto que parece una boludez, porque es como, sí, obvio que hay que hacer eso cuando uno lo escucha, es lo más alejado de lo que naturalmente le sale a la gente, ¿no? Es como que la gente se pone nerviosa y está pensando en el servicio, entonces se sienta la persona y dice, bueno, te voy a empezar a contar. Mira, nosotros tenemos esto y ni siquiera es que les cuenta a nivel autoridad, che, trabajamos con tanta gente que por lo menos eso suma, sino que le va directamente a los entregables. Es tipo, bueno, y tenemos esto, y tenemos estos módulos, y tenemos estos videos, y tenemos estas cosas. Y es como la gente se abruma del otro lado y dice, bueno, qué sé yo, no sé cómo me vas, buenísimo, te felicito, pero estoy más lejos de comprarte que nunca, porque encima de plata o sea, todo este tiempo tengo que poner. Y ni siquiera me queda claro cómo me vas a ayudar. Nosotros tenemos ahí una técnica, no es nuestra, la tomamos de Jordan Belfort, creo que se llama, el logo de Wall Street original. Bueno, hace poco me compré el libro porque me lo habían recomendado y dije, ¿qué voy a leer el logo de Wall Street? Tipo, debe ser como muy berreta, ¿entendés? El contenido. Y me sorprendió lo bueno y técnico y profundo que es a nivel de ventas. O sea, tiene como, evidentemente, después se le hizo mucho consultoría en ventas y tiene como un sistema que se llama el túnel del sí, ¿no? Como el túnel del sí, donde vos vas llevando a la persona en ese grado de seguridad cada vez mayor hasta cruzar ese umbral de querer comprarte, ¿no? Entonces, muy interesante. Entonces, eso, ¿no? Como el túnel del sí, se explica en sí mismo, que no tiene nada que ver con contarle todo lo que sabes o lo que estudiaste o lo que tiene tu servicio. Me gustaría, Cari, contamos ahora como el cuentito y el relato que obviamente todos nos queremos contar sobre cómo fuiste dando en la tecla con cada cosa, pero es verdad que probablemente todo este camino haya tenido un montón de inconvenientes y de desafíos y de desencantos y de momentos difíciles, de estancamientos, de retrocesos también. ¿Cuáles fueron, si querés comentar alguno, un momento que hayas dicho como, uff, qué difícil se puso acá,
y bueno, ¿cómo te sentías en ese momento y finalmente qué hiciste, si querés, para superarlo? Bueno, yo creo que uno de los puntos clave cuando yo eh, empecé a dar estos primeros pasos, empecé a ver que tenía resultados, bueno, aplicaba, que eso para mí es súper importante, ¿no? Es seguir a personas y acompañarte de personas que ya llegaron ahí. Entonces, bueno, también un poco eso fue uno de los grandes motivos de trabajar con ustedes, o sea, de decir, que personas que ya llegaron ahí me lleven, no personas que teorizan con la idea de que capaz en un momento estaría bueno, ¿no? Y eso creo que es un diferencial importante. Entonces, por un lado, el primer momento fue como dejarse acompañar, ¿no? Yo siempre digo, yo soy muy buena ejecutora y por eso planifico, pero a mí me encanta hacer. Y si tenés un buen acompañamiento, realmente los resultados se dan, ¿no? Entonces, eso por un lado para mí fue, o sea, como un primer bloqueo, es decir, yo esto no lo hice y soy buena ejecutando, soy buena, o sea, en esa parte no hay problema, soy muy buena planificando, pero hay habilidades que tienen que ver con el negocio y con fundar una empresa en un mundo digital que está bueno que te dejes acompañar por las personas que lo saben hacer. Creo que el primer punto de quiebre fue ese y tomar la buena decisión de trabajar con ustedes para dar ese primer paso. Eso creo que fue un punto clave. Y en ese sentido, ahí pasa de todo, ¿no? Pero creo que, y lo hemos hablado un montón, y también con los miembros de la comunidad y demás, es esto de que tenemos que hacer, ¿no? O sea, hay que hacer para después comprobar si funciona o no funciona. A veces uno se para desde el supuesto de, no, esto, viste, no va a funcionar. Lo hago igual con mis clientes. Hacelo y después sumate a nuestra instancia semanal y adelante todo el mundo decirme que fue un desastre lo que te dije. No me ha pasado una vez esto. Sí, claro, es como, tiene que ver con eso, ¿no? Con animarse a probar y no pararse desde el supuesto infundado porque no tiene datos, no tiene evidencia empírica, ¿no? Entonces, tener evidencia empírica para decir funciona o no funciona, ¿no? Entonces, y eso lo puedes hacer cuando te dejas acompañar por personas que ya lo hicieron. Entonces, ahí es donde hay una sinergia muy grande. Y también creo que hay un punto clave que es disfrutar el proceso. Que significa que todo el tiempo vas a disfrutar, pero creo que el hecho de no sentirte tan solo en este proceso como de ir avanzando cada paso, hacerlo en compañía, en el caso de ustedes que también tienen ese coach que te acompaña en el proceso, me parece que es súper importante porque también es esto de decir, vas yendo de la mano y no te vas sintiendo, no te sentís solo en ese proceso. Que a veces emprender o fundar una empresa puede ser un poco solitario. Ese creo que sería, como te diría, como mi primer punto de quiebre. Y después creo que hay otro punto de quiebre que es en el que me encuentro ya hace un tiempito, que es el de armar equipo, ¿no? O sea, si vos querés seguir impactando, querés seguir creciendo, llegando a más personas, lo hablamos mucho como en la consultora, ¿no? Hay algún punto donde tenemos que automatizar, eliminar y delegar. Bien. Y la delegación es un paso importante. Yo he tenido equipos, he fundado departamentos de cero, he contratado gente. Cuando emprendés y sos dueño de tu empresa, no es lo mismo. O sea, cuando lo haces dentro de un equipo, dentro de una organización es una cosa. Cuando lo tenés que hacer para tu propia empresa, donde sos 200% responsable de cada cosa que pase, porque pones la cara y porque aparte estás vos. La guita. Pones la guita, claro, exactamente. Por todo eso es distinto. Y yo creo que es en la etapa en la que venimos estando en la consultora hace un tiempito, pero que también creo que es otra parte donde es como una ola constante, ¿no? Es difícil, decir, ¿qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y después, claro, porque también me permite disfrutar de otras cosas, pasar a mi visión, pasar desde a estar en otro lugar, posicionarme en otro lugar estratégico del negocio. Entonces creo que también ese sería como otro gran pico de montaña en el que estamos ahora hace un tiempito, pero que no deja de ser un desafío, sin duda. Está buenísimo. Gracias por contar ahí los desafíos actuales. Sí, de hecho es muy de manual lo que está pasando porque nosotros siempre decimos que hasta, o sea, hay un gran cambio. Bueno, yate velero, bote velero, yate crucero, es como ¿no? Como lo que venimos hablando hace rato, no sé si escuchaste ese episodio que tiene que ver con eso, y vos estás pasando, ¿no? Del velero al yate, vamos a decir, estás queriendo hacer eso,
O sea, el primero, o sea, del bote de 1000 a 5000, vamos a decir, o a 10.000, es como la parte de las ventas, vamos a decir, ¿no? Como la sistematización de la propuesta de valor y las ventas, que es un poco lo que vos venís trabajando y lo que contaste con tanta claridad. Ahora, cuando uno llega entre 5 y 10, dependiendo el ticket y el modelo de negocio, empieza a existir otro límite. Creo que te lo comenté antes cuando no estábamos grabando, que tiene que ver con el equipo, con básicamente una nueva habilidad que es hacer que otras personas hagan lo que vos haces igual o mejor que vos, ¿no? Que parece como muy simple dicho así y es increíblemente complejo porque uno lo tiene que hacer en medio del volumen operativo que ya tiene, que es un montón. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Qué elegir antes? ¿Qué elegir después? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el factor limitante? ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar a esto? ¿Cuánto tiempo no? ¿Cómo elijo a la persona? ¿Cómo la formo? ¿Cuándo está lista? ¿Cuándo no? ¿Cómo le doy seguimiento? Es tremendamente complejo. Entonces, digo, por eso también, bueno, ahora, después yo te dije, después te tengo que mandar un mensaje a ver cómo te podemos ayudar en esta etapa. Pero quería también como destacar una cosita que dijiste recién ahí, también sobre todo este mundo de, o sea, ¿por qué buscar la ayuda correcta es tan importante, ¿no? Cuando nosotros damos como una sugerencia a la persona a la cual acompañamos, esa sugerencia no es algo absolutamente novedoso para la persona, no es algo que nunca escuchó en su vida, que tiene que dejar la bolsa de pendientes y pasar a la acción ejecutable. Estoy seguro que ya lo escuchó. O, no sé, en nuestro caso, que tiene que posicionarse en un nicho. Sí, sí, eso ya lo había escuchado. ¿No? Entonces, digo, de hecho, ya lo intenté hacer con el Sobrinity Manager, que le decimos nosotros, ¿viste? Como que, bueno. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos como guías de ese proceso es poder priorizar y romper la resistencia al respecto. O sea, me explico. Es muy probable que vos decís, bueno, vos le preguntás a un cliente tuyo, che, ¿cuál crees que es tu problema y cuál crees que es la próxima acción? Y probablemente te diga 10 cosas diferentes. O sea, como 10 cosas. Y está como en tu marco mental y método el decir, bueno, mira, de todo eso, hoy te tenés que enfocar en de esta manera, con estas herramientas para lograr tal cosa en tanto tiempo. Andá. Y es ahí donde por ahí surge la resistencia y te dice, no, pero me parece que no. Hacelo y después vemos, porque con esa información que vos traes podemos seguir ajustando y tal cosa, ¿no? Entonces, eso para mí es como oro en polvo, o sea, en el proceso de guía a la otra persona, porque es oro en polvo para la persona que lo recibe, porque es, bueno, listo, ok, me enfoco en esto que me acaban de decir, confío y llevo los resultados después de 1, 2, 3 semanas, lo que sea. Entonces, de eso se trata, ¿no? Porque muchas veces el estancamiento viene por eso, viene por no saber en qué enfocarse y de qué forma. Entonces, viste, yo siempre pongo el ejemplo de la lupa, que cuando los chicos juegan a quemar cosas, que la lupa solo quema, solo genera transformación cuando los rayos de sol se enfocan, ¿no? Si no, no hay transformación. O sea, si vos estás disperso, o sea, tu atención, tus rayos de sol están dispersos, vas a iluminar un poquito todo, pero no hay transformación. Entonces, uno tiene que poder enfocarse en cada parte, en ese factor limitante que hablamos antes, para poder generar esa transformación y pasar como a un nuevo nivel, que puede ser más alto o más bajo, pero sí pasar al próximo factor limitante, ¿no? Y esto nos lleva obviamente a lo que siempre decimos, que no es que se terminan los problemas y hay que tenerlo muy presente, sino que simplemente los cambiamos por problemas mejores, porque siempre hay un próximo problema. Pero definitivamente hay problemas mejores que otros. Antes de terminar, Cari, me encantaría que... A ver, te voy a hacer 3 preguntas juntas y vos respóndelas como quieras. Bien. La más simple es ¿dónde te encuentran? Si les interesa saber más de vos. ¿Algún libro de productividad no obvio? Vamos a los dos. Uno obvio y uno no obvio que nos quieras compartir. Y finalmente, ¿qué le dirías? Estará más compleja, si querés te lo recuerdo después. ¿Qué le dirías a una persona que está en esa situación en la que vos estabas, quizás hace un año, un poquito más, de incertidumbre, dudando
si hacer algo como lo que vos lograste es realmente posible o no. Bien, perfecto. Bueno, ¿dónde me encuentran? Me pueden seguir en redes, en Instagram, es todoit.uy, con mi nombre también me encuentran, Karina Silva. Escribimos también un newsletter todas las semanas, que realmente está muy bueno. Hoy salió el que tocaba esta semana, y que también intentamos que en ese espacio, no solamente ahí compartir también libros, contenidos y demás, sino también proponer como contar experiencias de personas que también pasan por este desafío, por este programa, y que realmente logran muy buenos resultados. Libros tengo un montón, pero creo que hay un libro que me parece que está bueno porque no es el libro tradicional de lectura rápida, de decir, esto lo leo, y creo que tiene que ver mucho con la impronta que yo manejo, que es como la práctica, ¿no? O sea, cada hoja tenés que cerrar el libro y llevarlo a la práctica, si no, no sirve de nada. Que es el libro del autor David Allen, Get Things Done, o Organízate con Eficacia en español, que me parece que es un libro que es manual. Entonces es un libro bien distinto a lo que estamos acostumbrados a leer, donde leemos, decimos, qué bueno que estuvo esto, y en definitiva no aplico nada. Entonces yo mi recomendación siempre es leer una página, y lo que sacaste de esa página, llévalo a la práctica. Y después, las personas que están como en ese punto de quiebre, de pasar a tomar acción y a cambiar un poco, y que estén en este lugar también de querer dar este paso a emprender, a posicionarse en otro lugar. Punto número 1, le diría, es enfócate como en cerrar los ojos, mirar tu vida y qué ves. Y creo que ahí hay mucha respuesta que se puede empezar a dar. Y si lo que ves requiere de que vos adquieras determinadas habilidades, busca a alguien que realmente ya esté ahí, ya haya llegado. Porque también, más allá de que vas a llegar más rápido y con menos dolor en el proceso, lo vas a disfrutar más. Me pasa ahora a veces hasta con la generación de contenido. Hacerlo con equipo y pasándola bien y disfrutando hace que todo sea mejor. Y no podemos tampoco como subestimar el disfrutar el proceso, porque si no realmente la chispa de la motivación y la fuerza de voluntad no siempre va a estar. O sea, está buenísimo recurrir a ella en momentos de quiebre, pero cuando realmente hay algo más que falta, ahí te falta sistema, ahí te falta estructura, ahí te falta compañía, ¿no? Y creo que también es una decisión inteligente ir a buscar a los que saben de eso, llegaron a ese lugar y te puedan acompañar. Excelente. Bueno, Cari, muchas gracias. Estaba pensando mientras vos recomendabas libros. ¿Leíste 4000 semanas? Sí. Ese para mí es como un libro no obvio, porque no está dentro, si querés, como de... Ni siquiera sé si es más de... O sea, en la sección debe estar más en de autoayuda que productividad personal. Sí, y siempre andan medio ahí, igual. Sí, toda claro. Categoría de duda. Qué injusto, ¿no? Como que siento que claro, es como que la autoayuda tiene como tan mala fama, quizás justamente ganada, digo, por si querés algunos autores que es verdad que... Pero entran ahí como libros muy buenos, realmente muy buenos. Y sabes, María, te voy a comentar algo. Hace poco estuve de un viaje muy grande, de más de 50 días de viaje, y estuve en el aeropuerto de Singapur. Una potencia Singapur, una locura. Y dentro del aeropuerto había algunas librerías y demás, y justo subí un contenido hablando de eso. La mayor cantidad de libros que había era emprendedurismo, business, y lo que diríamos nosotros, autoayuda, ¿no? Y un poco a veces ahí traduce el posicionamiento de la economía de esos países, donde es de norma tener ese tipo de literatura, vamos a llamarle, ¿no? De bibliografía, como la base para que cualquiera que pase por ahí estaría interesado, porque imagínate, en el aeropuerto, debería estar interesado en ese tipo de libros, mucho más que en otro tipo, ¿no? Totalmente. Yo ahora, este año tengo pensado lanzar el libro de Pleno Emprendo, vamos a decir, que lo vengo escribiendo hace mucho tiempo, que para mí es como una gran necesidad, partió como una gran necesidad de, como estoy cambiando tanto mi rol, como te comentaba antes, que hoy ya me dedico más más a un rol más empresarial, que si querés como de trinchera, me pasa que tengo miedo de olvidarme.
las cosas que fui aprendiendo, real. O sea, es como no las pongo en práctica ya todos los días, porque tengo otras responsabilidades, me olvido viste, como de los pormenores. Más allá de que sigo recontra conectado, pero no tanto como antes. Antes por ahí estaba, no sé, 25 horas a la semana resolviendo ese problema, ahora debo estar 5, no sé. Entonces surgió como esa necesidad. Y digo, ¿qué categoría será? Porque digo, me surge decir negocios, quiero que sea negocios, pero digo, la gente que yo quiero atraer, que es el profesional independiente que no sabe venderse, de hecho se va a llamar así, no sé venderme, creo. O sea, vamos a hacer algunas pruebas en AB, en Meta, tengo un par de títulos en mente, pero digo, ponerle que se llame no sé venderme. ¿Dónde lo va a buscar? ¿No? Como el profesional independiente. ¿Lo va a buscar en negocios? ¿Lo va a buscar en emprendedurismo? ¿Lo va a buscar a autoayuda? O sea, ¿dónde lo va a buscar? ¿No? No lo sé. Bueno, será algo que tenga que resolver con la editorial. Sin duda que sí. Bueno, Cari, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que justamente te lo podés hacer porque estás muy bien organizada, así que por eso es que estuviste acá tan predispuesta. Bueno, muchísimas gracias. Quiero comentar algo que me dijiste recién que me parece súper interesante. Fíjate cómo las microdecisiones, ¿no? Decía, bueno, me dijiste, creo que antes de grabar, que como ya estabas con las luces, te habías ahí como vestido para la ocasión, dijiste, bueno, ahora voy a grabar contenido, ¿no? Entonces como aprovechando ese tiempo hundido que ya tenías de preparación como para seguir haciendo cosas relacionadas. Está buenísimo. El diseño del día es la clave. El diseño del día es la clave. Sí. Un diseño de día es un día ganado. Qué importante eso, el diseño. Bueno, no hablamos de ese tema porque, o sea, a mí me apasiona este tema, de hecho fue, o sea, como muy fundacional para mí al principio del primer emprendo, que tenía más de productividad personal que otra cosa, pero sí, para mí son el diseño del día, de entender tipo la energía que uno tiene en cada momento y cómo está para poder ubicar las diferentes tareas, por lo menos en el general, más allá de que haya excepciones. Los pasitos que hay que dar en cada proyecto, cada semana, o sea, qué cosa es una semana ganada en cada área, si esto está listo. Y obviamente los grandes proyectos del año, ¿no? O trimestre, que son como las grandes guías. Ni hablar, ¿no? Después visión y misión de largo plazo. Pero va por ahí, ¿no? Totalmente. Y gracias a vos, Mariano, por la invitación. Un placer. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.